Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Una vez más, es un gusto volver a compartir con ustedes dentro del desarrollo de la asignatura de comunicación oral y escrita. En este sentido, vamos a seguir revisando los datos de información ya predeterminada para lo que corresponde a esta semana número 7. Como ustedes ya lo conocen, hasta lo que vamos a ver en la clase del día de hoy va a ser material de estudio para el examen de la próxima semana. ¿Qué día tenemos con ustedes el examen? Creo que estaba el jueves, ¿verdad? Sí, creo que estaba para el Sí. jueves. Bueno, como les había manifestado, esto ya entra como material para la evaluación. Tendrán que estudiar desde la semana número 1 hasta la semana número 7, es decir, hasta la clase que vamos a revisar este momento. Sin más, muchachos, iniciamos. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Cristina. Conceptual. La sinonimia conceptual hace referencia a cuando un par de palabras se pueden usar en determinados contextos, pero en otros no. Planteamos a continuación ejemplos con unas oraciones para poder contextualizar. Me voy a sentar en el mueble, sillón. Pon la ropa en el mueble, armario, cómodo. Conceptual hace referencia a cuando un par de palabras se pueden usar Pon, en determinados pon contextos. los platos en el mueble, anaquel. Hay que comprar los muebles para el comedor, repisas. Como podemos observar, la palabra mueble puede ser empleada en diferentes contextos y no significa lo mismo, pero en determinado contexto queda muy bien. Ya, perfecto. Miren, esta sinonimia conceptual nos plantea en sí que nosotros podemos utilizar ciertas palabras de manera puntual, ¿sí? Que para lo cual a nosotros nos va a servir muchísimo el contexto para tener una comprensión correcta y adecuada del mensaje, ¿sí? Miren, aquí tenemos un claro ejemplo. En todas estas oraciones se, se agrega la palabra mueble, ¿sí? En ese sentido, de manera estricta, nosotros tenemos a mueble de forma muy general, pero como pueden observar, dentro de estos ejemplos, mueble cubre y abarca varias cosas que son consideradas en sí mueble, ¿sí? Aquí tenemos el claro ejemplo de mueble como sillón, mueble como armario, mueble como anaquel, mueble como repisa, ¿sí? Incluso mueble se podría considerar hasta una cama, un escritorio, ¿no es cierto? Entonces miren en este sentido cómo simplemente una sola palabra abarca diferentes contextos, ¿sí? Pero que al mismo tiempo puede referirse o no a lo mismo, ¿sí? Por ello, resulta esencial y elemental conocer dicho contexto para tener una comprensión adecuada de esta información o de este mensaje. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, vamos con Mónica. De connotación. Se representa cuando llenamos con una connotación subjetiva una palabra y en toda la extensión de la palabra. La una no es sinónimo de la otra, sino hasta que le damos la significación que quiere dar el emisor. Pedro es un as, hábil, diestro, en matemáticas. Antonimia. Los antónimos son palabras que significan exacta o diferentemente el opuesto de otras. Deben cumplir con la misma variable y categoría gramatical, clase de palabra, al igual que los sinónimos. Antónimos, fuerte, débil, variable, fortaleza, categoría gramatical, adjetivo. Gracias, Mónica. Miren, aquí tenemos también esta clasificación y connotación.
en la cual nosotros vamos a completar en ese sentido a través de una palabra que puede tener un significativo, una significación subjetiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de subjetiva? Que queda a la apreciación o a la consideración del emisor, dependiendo lo que quiera plantear el emisor. Aquí también podemos incluir a lo que habíamos hablado en uno de los ejemplos, ¿no? Yo qué sé, puedo decir, Carlos es un avión, ¿sí? Y nosotros, por el mismo hecho de que yo planteo esta significación, va a tener sentido. Obviamente, como lo hemos visto, es subjetivo, ¿sí? Porque queda a criterio, a discreción del emisor, dependiendo lo que quiera expresar. Ya hemos visto que los sinónimos son palabras que tienen el mismo o igual significado, ¿no es cierto? Ahora vamos a revisar la antonimia, ¿sí? Que en cambio aquí ya plantea otro panorama. En este sentido, la antonimia son los antónimos que significan exactamente lo opuesto, ¿sí? Si yo les digo noche, ¿cuál será lo opuesto? Día. Ya. Día. Yo les digo frío. Calor. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes se vayan dando cuenta, sinónimos, palabras que tienen la misma o similar o igual significado, ¿sí? Antónimos son palabras que significan exactamente lo contrario. Obviamente deben cumplir con la misma variable y categoría gramatical como lo vimos en la sinonimia, ¿sí? Es decir, la clase de palabra. Entonces, aquí nosotros ya tenemos un ejemplo. Antónimos. Fuerte, débil. ¿Cuál es la variable? Fortaleza. ¿Sí? Categoría gramatical, adjetivo. Si yo les digo aquí frío y caliente, ¿cuál sería la variable? Temperatura. Exacto. Perfecto, mi equipo. ¿No es cierto? Entonces, miren, nosotros también tenemos categoría gramatical, un adjetivo. ¿Sí? Para que ustedes se vayan dando cuenta. ¿Sí está claro? A ver, pregunta. Tatiana, qué son los sinónimos? Son similares a lo... Son palabras similares. A ver, Mónica, Chacha, ¿qué son los sinónimos? Son palabras que tienen el mismo significado, o sea, podría decir mismo significado y se escribe diferente. Ya, Más o perfecto. Eso menos es es. Mónica. Y los antónimos, a ver, ¿qué son los antónimos? Mariela Paguay. Los antónimos son palabras opuestas de cierta palabra. Ya, perfecto. Entonces, miren, ya vamos notando estas diferencias existentes, ¿no es cierto? Vamos a ver también aquí unas clasificaciones de antónimos para que ustedes tengan claro esta clasificación de antonimias, porque aquí nosotros vamos a observar varios tipos, ¿sí? A ver, ¿quién me ayuda leyendo? La primera. A ver, Mariela. Negación son aquellos que se forman por medio de la inclusión de prefijos de negación como in, des, a, ordenado, desordenado, puntual, impuntual, agradable, desagradable, normal, anormal. A ver, ¿qué eran los prefijos en primer lugar? ¿Quién me dice? ¿Qué eran los prefijos? Mariela. Eran, ¿cómo podría decir? Eran palabras, bueno, no palabras completas, pero que se ponían antes de la palabra.
Ya, correcto. Gracias, Marielita. Miren, entonces en ese sentido, como pueden observar, nosotros tenemos estos antónimos que se forman cuando nosotros planteamos estos prefijos, ¿sí? En este caso, in, des, a. Dime, Carlos. Ya, ¿el prefijo solo va antes de una palabra o de un número, como sería el 593 que tenemos antes de, o sea, como... Pero verás que estamos hablando de esta clasificación, en este caso específico, antónimos de negación, ¿sí? mm, Ya. Y pues de lo que me mencionas en números, en cambio, no podrían ser antónimos porque simplemente no estamos nosotros estructurando palabras en sí, sino ya eso viene a ser como una codificación. Ujú. Entonces no entraría dentro de esto los prefijos. Bueno, como les venía diciendo, ¿no? Miren, aquí nosotros tenemos claros ejemplos de estos antónimos de negación, en los cuales nosotros simplemente agregando estas morfologías in, des, a, cambian y lo convierten en lo opuesto. Ordenado, desordenado, ¿sí? Puntual, impuntual. Agradable, desagradable, ¿sí? Entonces, miren cómo simplemente agregando estos factores morfológicos, nosotros podemos causar y dar la variación total de la palabra, ¿sí? Es decir, todo lo opuesto, lo contrario. ¿Quién me ayuda leyendo el siguiente? A ver, vamos, Jonathan. Excluyentes. Dentro de los excluyentes encontramos dos palabras que cuando los empleamos, la negación de una de ellas implica la afirmación de la otra. Muerto, vivo. Alegre, triste. Olvidar, recordar. Perfecto, miren aquí en los excluyentes, en cambio. Creo que las definiciones están demasiado precisas y claras, ¿no es cierto? Dice, en las cuales la negación de una de ellas implica la afirmación de la otra. Si una persona está muerta, ya no está viva, ¿no es cierto? Si una persona está alegre, ya no está triste, ¿sí? Si una persona está olvidando, ya no va a recordar. Es decir, que como pueden observar en este sentido, lo uno excluye a lo otro, ¿sí? De esta forma, a ver, ¿quién me pone un ejemplo de excluyentes? A ver. A ver, Mirkit. Ganar, perder. Ya. Carelis. Lleno, vacío. Ya. Mariela. Frío, caliente. Puede ser. Ya. Carlos. despierto, dormido. También, sí, ¿no es cierto, Iván? Sólido y líquido. Ya. Y Tatiana, ya para continuar. Alto, grande. Alto, pequeño, perdón. Alto, pequeño. Grande, pequeño, en todo caso sería, ¿no? Ya. Entonces, miren aquí, como podemos observar, la negación de una de ellas implica la afirmación de la otra, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo el siguiente? Vamos avanzando. Vámonos con Shirley. Recíproco. Son antónimos recíprocos, aquel par de palabras que dependen de una de la otra con características recíprocas o dependientes. Comprar, vender, perder, ganar, esposo, esposa, se necesita de la una para que la otra exista. Ya, perfecto. Entonces, miren, aquí nosotros ya tenemos incluso estos antónimos que vendrían a ser dependientes uno del otro, ¿no es cierto? Para que exista el uno, es necesariamente debe existir el otro. Entonces,
ya tenemos también claros ejemplos de estos antónimos recíprocos, que quiere decir que uno depende del otro para poder existir, ¿sí? Comprar, vender, perder, ganar, esposo, esposa, ¿sí? A ver, Carlos, ayúdame leyendo el siguiente. Ya, el de inversos. Ujú. Los antónimos inversos son aquellos en donde el par de palabras se oponen en dirección a posición sobre algo. Amor-odio, derecha-izquierda, arriba-abajo. Ya. Entonces aquí tenemos estos inversos también, antónimos inversos, ¿verdad? ¿Por qué? En este sentido, este par de palabras tienen posición sobre algo de manera particular. Tenemos también claros ejemplos en los cuales nos determinan, ¿no? Amor-odio, derecha-izquierda, arriba-abajo. Aquí también puede ser el ejemplo que hemos estado utilizando, frío-caliente, ¿sí? Entonces, estos son inversos, estos son antónimos inversos, en los que se oponen en dirección o posición de algo. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Lady. Analogías. Las analogías son semejanzas o afinidad dentro de ciertas relaciones semánticas en las palabras. Por medio de comparaciones se destacan los rasgos más notorios e importantes o a las cualidades que tienen en común. Las relaciones que se elaboran. Necesariamente debe existir conexión entre las palabras o ideas comparadas y su vínculo debe ser relacionado con la misma idea. Harina es a panadero como madera es a carpintero. Perfecto. Miren, aquí nosotros, en cambio, ya dentro de estas analogías, debemos crear una conexión, una compatibilidad, ¿sí? En ese sentido, debemos tener claras estas comparaciones, porque tienen ciertas cualidades en común, ¿sí? Aquí sí vamos a necesitar de manera obligatoria que tengan esta conexión de las palabras o ideas comparadas referente a algún tema en particular, ¿sí? Por eso se depende a una idea y un contexto en particular. Aquí tenemos harina es a panadero, como madera es a carpintero, ¿sí? ¿Creen que aquí también cabería cocina es a cocinero? ¿Sí? Sí. Porque tienen una relación y una conexión, ¿no es cierto? Incluso aquí podríamos hacer una analogía de guitarras a músico, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente tienen una conexión y una relación, tienen unas ideas, estas ideas comparadas tienen este vínculo entre las mismas. ¿Quién me da otro ejemplo de analogía? A ver, Mirka. Podría ser cirugía médico y abogado juicio. Ya, ¿sí? Shirley. Podría ser zapato, zapatero, ropa costurera. Iván. Podría ser construcción a albañil. Podría ser. También. Sí, es que miren, aquí están todos sus ejemplos han estado excelentes. ¿Por qué? Porque ustedes ya se dieron cuenta que necesitamos este vínculo y esta conexión entre las ideas comparadas, ¿sí? Tenemos esta conexión y la relación entre las dos palabras referente a una misma idea en particular. Entonces está perfecto. Muy bien sus analogías aquí. Muchachos, ahí sí les felicito. Vamos a continuar. ¿Quién me ayuda leyendo? Vámonos con Cris. Con opuestos. Se trata de crear vínculos por medio de palabras que significan lo opuesto. Cercano es a lejano, como rápido es a lento. Grande es a pequeño, como adinerado es a pobre. Gracias, Cris. Miren, aquí también
Miren, en todo lo que refiere a las analogías, ¿quién me dice cuál es el punto clave? Hay un factor elemental en estas analogías. La relación que existe entre las dos personas. Palabras. Exactamente. Perfecto, Karel. Sí, ¿no es cierto? La relación, el vínculo, la conexión que existe. Y dentro de estas analogías tenemos esta clasificación. Aquí tenemos estas analogías opuestas, ¿no? Que se tratan de vínculos por medio de palabras que significan lo opuesto. Cercano es lejano, rápido es lento, grande pequeño, adinerado es pobre. Aquí también entran algunos de los ejemplos que ustedes me han venido planteando. Aquí puede ser de gordo es a flaco, porque aquí también tenemos la conexión de peso, podría ser, ¿sí? Y muchos ejemplos más como los que ustedes nos han dado. De igual manera, aquí tenemos el ejemplo que les había planteado de caliente a frío, ¿sí? En donde la variable viene a ser la temperatura. Entonces, son opuestos, pero obviamente deben tener una conexión, ¿sí? Aquí deben tener un vínculo. ¿Quién me ayuda leyendo la siguiente? A ver, Luzmila. Funcionales. En las analogías funcionales necesitamos crear vínculos en relación a la función que desempeñan ciertos objetos, ideas o situaciones. Lápiz es a escribir, como borrador es a borrar, agua es a hidratarse, como comida es a alimentarse. ¿Ya? Entonces aquí ya se refiere a funcionales, ¿no? A funciones. En este sentido, desempeñan estas funciones, ideas o situaciones, ¿sí? Lápiz de escribir, borradores a borrar, agua de hidratarse, comida es de alimentarse. ¿Qué puede ser aquí también otra analogía funcional? ¿Será chompa a abrigarse? Sí, ¿no es cierto? Porque tiene relación con la función que cumple una chompa, que es abrigarnos, ¿no? Arroparnos. Carlos, dime. ¿Podría ser agua a limpiarse? Agua a limpiarse. Podría también caber, ¿no? Porque una de los usos de las funciones para las cuales nosotros utilizamos el agua también es para asearnos, ¿no? Entonces, sí podría caber aquí, Carlos. A ver, ¿alguien más? ¿Quién me da otro ejemplo de estas Sí. analogías funcionales? De silla a sentarse. Ya, sí, está bien. Iván. Sierra a cortar. Sí, ¿no? También, sí. ¿Por qué? Porque se refiere de forma puntual a la función que cumple, ¿no es cierto? A ver, Carelis, ¿me querías decir algo? Automóvil a transporte. También sí podría ser, sí. Entonces, ya miren, ustedes ya tienen, ya van atando estos cabos de estas analogías funcionales, ¿verdad? ¿Quién me ayuda leyendo el siguiente? A ver, Iván. Género, especie. La relación existente es de una categoría que es incluyente y una categoría que es incluida. Mesa es a mueble, como cocina es a electrodoméstico. Auto es a vehículo, como papa es a tubérculo. Rosa es a flor y como felino es a león. Ya, perfecto. Entonces, miren, cómo vamos ya estableciendo estas conceptualizaciones de manera adecuada. Si hablamos de género y especie, obviamente aquí lo que manifiesta, ¿no? Que una es incluyente y la otra es incluida. Porque verán, les voy a poner un ejemplo claro. Si hablamos de género, ¿ustedes creen que una refrigeradora también es un electrodoméstico? Sí. Sí, ¿no es cierto? Si yo pongo microondas electrodoméstico, ¿creen que está bien? Sí. Si yo digo licuadora electrodoméstico, ¿está bien? Sí. Ya, entonces, ¿cuál es la incluyente? ¿Qué son artefactos eléctricos?
No. ¿Cuál es la palabra incluyente? Electrodoméstica. Exacto, Electrodoméstico. cierto, electrodoméstico. Y los incluidos aquí vienen a ser cocina, refrigeradora, licuadora, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, para que ustedes lo tengan muy claro aquí también. Imagínense, aquí tengo otro ejemplo. Dice, auto es a vehículo. Ya, y si digo también, avión es a vehículo, ¿creen que está bien? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también es un vehículo, un avión, solo que es un vehículo aéreo, ¿sí? Entonces, miren, dentro de lo mismo nosotros podemos observar que tenemos una palabra que es incluyente y la otra que es incluida, ¿sí? Flores, yo que sé, aquí dentro de flores mismo, orquídea es la flor, Sí, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Qué puede ser? Girasol también es la flor. Sí, ¿no es sí. cierto? Entonces, miren aquí, flores de incluyente y yo qué sé, orquídea, rosa, girasol vienen a ser las incluidas. Entonces ya tenemos claros ejemplos de estas palabras por género y especie. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, vámonos con Jennifer Piña. Ya. Continente y contenido. Podemos realizar analogías por medio de los elementos que contiene un objeto. Vino a esa botella como página es a libro. Información es a computador, como papa es a saco. Ya. Entonces aquí tenemos estas de continente y contenido, ¿no es cierto? ¿Qué se refiere a que una palabra contiene a la otra? ¿Sí? En este caso, ¿qué puede ser? ¿Ustedes creen que está bien sachet a mayonesa? O mayonesa sachet, mejor dicho, perdón. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el sachet contiene la mayonesa. ¿Cuál sería aquí otro ejemplo? Lechuga, legumbre. No, 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 no. No. Verán que aquí nos manifiesta clarito, una contiene a la otra. Una palabra debe contener a la otra. ¿Creen ustedes que está bien? Microchip es a celular. Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque el celular contiene estos microchips. A ver, Mirquita, dime. Lápiz mina. También, ¿sí? Carlos, Podría ser cable luz. ¿perdón? Cable a luz. Podría ser, ¿no? Porque dentro O, en ese sentido un cable puede llegar a... Pero al revés sería. Luz a cable sería porque o podría ser por el día cable contiene la energía, ¿no? Ya. Iván, día a luz solar, día a luz. día luz, ¿sí? También, ¿sí? Porque lo contiene, ¿no es cierto? Iván, Bolígrafo a tinta. ya, correcto. Carelis, Edificio a ascensor. ¿cómo? Sí, también. ¿Por qué? Porque lo contiene, ¿verdad? Perfecto, entonces ya tenemos una clara idea de estas. ¿Quién me ayuda leyendo las siguientes? A ver, ¿quién me ayuda leyendo? Carlos. Ya. Es el Causa causa y y efecto. efecto. En este tipo de analogía, el primer término permite que el segundo se desencadene. Bomba es a explosión como virus a infección. Caída es a golpe como calor es a dilatación. Ya. ¿Será aquí un ejemplo? Gripe es de enfermedad. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una causa y efecto.
¿Quién me da otro ejemplo aquí en causa y efecto? Herida, dolor. Podría, ¿Cómo? Herida, dolor. Sí. Sí, también. Está bien. Carlos. podría ser vida, alegría. También puede ser, porque la vida en ese sentido puede llegar a causar alegría, yo que sé, un nacimiento, ¿no? Está bien. Perfecto. A ver, Iván, el último ejemplo para seguir avanzando. Y no, yo le iba a preguntar, ¿y cómo se podría realizar un ejemplo con enfermedad? O sea, ¿cuál sería? Ajá. La gripe es una enfermedad. Sería, pero ¿en qué orden Gripe, sería? enfermedad. Enfermedad, gripe. Y ya. Ese es causa-efecto. ¿Sí, no? ¿Mm? En este Sería- caso, yo le considero al revés. Yo le considero, Ajá. sí, No, sí. no, por eso le Gripe pregunto, es porque no sabía cómo enfermedad. hacer, pero quería saber cómo se hace. Claro, es que en esta cuestión nosotros, verás, debemos tomar lo, 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 lo más general como lo más amplio, ¿sí? En este sentido, enfermedad viene a ser más amplio que una gripe, porque nosotros de enfermedades tenemos muchísimas, ¿no es cierto? La, Entonces, en ese punto, la que va a contener a cualquier enfermedad, a cualquier tipo de problema de salud va a ser enfermedad. causa. ¿Sí? Sería enfermedad. No, Respecto a gripe. Y ya. efecto sería gripe. Bueno, ¿Quién me ayuda leyendo el siguiente? A ver, Julis. Que involucran acciones correctivas. En este caso, la vinculación se produce por medio de una palabra que indica un problema o deficiencia y la otra da una solución a eso. Hombres es a la comida como sed es a la bebida. Hambre, Dolor, dice. hambre, perdón. Dolor es analgésico como pobreza es al trabajo. Ya. Bueno, ahora sí vamos a avanzar un poquito más rápido porque ya nos estamos quedando sin tiempo, muchachos. Entonces, miren, en este caso, esta vinculación, como lo indica, un problema o deficiencia y la otra da una solución a la misma, ¿sí? En esta sería hambre, como tenemos de ejemplo, a comida. Sed es a bebida, dolor a analgésico, pobreza al trabajo, ¿sí? Vamos con las homónimas, muchachos. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, vamos, Emma. Homónimas, son palabras homónimas aquellas que se escriben igual. O sea, son iguales en forma, pero tienen carga semántica distinta. Llama, mamífero, llama, masa de gases en combustión. Ya, miren, entonces dentro de estas está siempre la comprensión, ¿no es cierto? Homónimas son palabras que se escriben de la misma manera, pero que tienen una carga semántica distinta. ¿Qué quiere decir carga semántica distinta? Un significado distinto, ¿sí? Por ello aquí tenemos estos ejemplos. Llama mamífero y llama masa de gas de combustión. Se escriben igual, pero significan dos cosas diferentes. Vamos, ¿quién me ayuda leyendo? Léele todo, por favor. A ver, ¿quién me ayuda leyendo? Mariela, por favor. A ver, rapidito antes de. ¿Quiénes son los que se conectaron de manera posterior? Solo por hoy que me han cogido de buen genio. Yo, Lisa y Mariela, te voy a comentar. ¿Nombres? Mariela Paguay. Ya. ¿Quién más? ¿Nadie más? Verán que estoy preguntando. ¿Nadie más? Perfecto, solo Mariela Paguay. Luego, cuando tengan faltas, ya no es mi culpa. ¿Sí? Paguay. Nadie yo, más. Iván Tamba. sí, sí, porfa. Primera y última, yo a la próxima no quiero saber que se estén, yo les digo, Ujú. yo no tengo problema que se conecten, sí, Sí, pero tienes ya razón. no van a tener asistencia.
Perfecto, por favor, lee, Mariela. Ya porque me has ayudado bastante, también estaba tomándote en consideración. A ver. Gracias. Las palabras homógrafas son aquellas que tienen distinto significado y se escriben de la misma forma. Banco, entidad bancaria. Banco, asiento. Homófonas. Las palabras homófonas suenan igual aunque se escriben diferente, pero tienen diferentes significados. Abría del verbo abrir. Paul abría la puerta y abría del verbo haber. No sabíamos si habría helado en la fiesta. Más ejemplos. Pollo, banquito de piedra y pollo ave. Sierra del verbo cerrar y sierra, objeto filoso que sirve para cortar. Radio, medida geométrica y radio, aparato para escuchar música. Arroyo, atropellar y arroyo, corriente natural de agua. Yo creo que hasta ahí nomás, Mariel, porque ya creo que está claro el mensaje y la conceptualización, ¿no es cierto? Homógrafas son aquellas palabras que tienen distintos significados y se escriben de la misma manera, ¿sí? Banco es una entidad bancaria y banco es un asiento, ¿sí? En cambio, aquí tenemos las homófonas. En cambio, ¿cuál es la diferencia aquí? Se escriben de forma diferente, no, pero sí, se escriben de forma diferente, pero suenan medio parecidas, suenan de manera similar. Se escriben diferente, pero tienen significados distintos, ¿sí? Es decir, que aquí la gran diferencia es en la pronunciación, ¿sí? Que la similitud es en la pronunciación. Y la diferencia, en cambio, es en la escritura, en su estructura, ¿sí? Homófonas, en cambio, suenan igual, pero se escriben diferente y tienen significados distintos, ¿sí? Esas son las homógrafas y las homófonas. Homógrafas, palabras que se escriben igual, tienen significados diferentes. Y las homófonas, que son las que suenan igual, se escriben diferente y tienen diferentes significados. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Luzmila. Monosémicas. Las palabras monosémicas tienen un solo y único significado. No están supuestas a interpretación por medio de un contexto, a menos que se las use como metáforas. Elefante, foca, entre otras. ¿Sigo, profesor? Sí, por favor, lee todo. Polisémicas. Las palabras polisémicas son aquellas que tienen varios significados. También están supuestas a interpretación por medio del contexto en el que se las emplea. Abrigo, prenda de vestir. Amparo o refugio. Interés, ganancia, inclinación hacia algo o alguien. Curiosidad, entre otras. Hiperónimos o hipónimos. Los hiperónimos son palabras cuyo significado contienen a otras palabras llamadas hipónimos. En otras palabras, los hiperónimos son categorías que abarcan o tienen una clasificación. Flor, rosa, margarita, lirio, girasol, etc. Perfecto. Gracias, Luzmila. Miren, rapidito. Monosémicas tan solo tienen un significado, uno solo. Aquí nosotros no podemos interpretarle o darle otro significado, ¿sí? Estas palabras solo tienen un solo y único significado, ¿sí? No caben a interpretación. Aquí tenemos nosotros elefante, foca, ¿sí? Polisémicas, en este sentido las polisémicas son palabras que tienen varios significados. Una sola palabra tiene varios significados. Aquí podemos observar estos ejemplos como abrigo, que es una prenda de vestir, que es amparo o que es un refugio. Interés, que significa ganancia, inclinación hacia algo o alguien, curiosidad, ¿sí? Entonces, miren, en las monosémicas, estas palabras solo tienen un solo significado y no pueden darse interpretaciones. Las polisémicas son palabras, una sola palabra tiene varios significados, ¿sí? Aquí a lo importante que entra es el contexto para poder comprender de manera adecuada el mensaje. Y los hiperónimos o hipónimos, miren, los hiperónimos son palabras cuyo significado contiene a otras palabras llamadas hipónimos,
¿sí? Es decir, los hiperónimos contienen a los hipónimos. En este sentido tenemos estos ejemplos. Un hiperónimo, mes. Los hipónimos, ¿cuáles son los contenidos? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿no es cierto? Hiperónimo, mueble. Sí, el hipónimo, silla, mesa, anaquel, armario, velador. Hiperónimo, automóvil, hipónimos, Nissan, Chevrolet, Toyota, Honda, Lada. ¿Sí? Aquí también podemos poner un ejemplo. Hiperónimo, electrodomésticos y los hipónimos, refrigeradora, cocina, batidora, licuadora, ¿no es cierto? Entonces, esa es la clasificación, muchachos. ¿Quién me ayuda leyendo la última? Por favor. A ver, Luzmila, rapidito, rapidito, que se nos ve. Heterónimos. Los heterónimos son sustantivos en donde su masculino y femenino no proviene de la misma raíz. Hombre, mujer, vaca, toro, mamá, papá. Parónimos. Las palabras parónimas son aquellas que se escriben de manera distinta, pero que su sonido en la pronunciación es muy similar y se pueden prestar a confusión. Ya. Perfecto. Entonces, miren, heterónimos son estos sustantivos donde su masculino y femenino no provienen de la misma raíz. ¿Sí? Aquí será un ejemplo caballo yegua. Sí, ¿no es cierto? Sí. Porque aquí no provienen de la misma raíz. Se escriben, es decir, se escriben de manera diferente. ¿Ya? Y los parónimos, que son aquellos que se escriben de manera distinta, pero en su sonido o pronunciación es muy similar y se puede prestar a confusión. Es decir, que esto ya viene a tener una relación más en el aspecto fónico. Absolver, que significa liberar de algún cargo u obligación, y absorber, que es retener una sustancia a las moléculas de otra en estado líquido, ¿sí? Adición, que es añadidura o agregar, agregación de una cosa a otra, y adicción, que es dependencia del organismo de alguna sustancia o droga a la que se ha habituado, ¿sí? Entonces, estos son los que en su pronunciación es similar, ¿sí? Que puede prestarse para confusión. Dentro de las conclusiones, a modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones. Conocer las reglas gramaticales, la estructura de las palabras, nos permite tener una expresa escrita adecuada dentro de una preparación académica superior. Las palabras, tanto en su estructura escrita como en su resonancia fónica, pueden llegar a tener similitudes, por lo que resulta conocerlas a profundidad para no incurrir en errores. El tener una comprensión y entendimiento total de la terminología utilizada en los diferentes ámbitos, como también la significación de las palabras, nos va a fomentar un mejor aprendizaje, recepción y retención de conocimientos. ¿Está entendido todo? ¿Está comprendido todo? ¿No hay ningún tipo de duda, inconveniente? Perfecto. Sin más, muchachos, esta ha sido la clase correspondiente para esta semana. Muchas gracias.